Estamos en una serie de estudios, de mensajes sobre Jesús. Recuerden que nos hemos dado la tarea de conocer mejor a aquel a quien seguimos. Y tenemos ya 16 domingos viendo pausadamente, una tras otra, las enseñanzas que encontramos en la Escritura respecto a Jesús, desde hace ya algunos domingos. También hemos tenido una serie de meditaciones que ya estamos en la 95. El próximo lunes llegamos a la 96, el próximo 97, ya no me acuerdo bien. Creo que por ahí va. Una de esas que llegamos en las meditaciones diarias. Creo que podemos en este momento decir que conocemos mejor a Jesús que hace algunas semanas. Y hoy vamos a continuar con esta serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Pero para la iglesia cristiana no fue fácil seguir a Jesús. No solamente había las propias luchas personales que cada uno tiene por decidirse a seguir a Jesús. Una vez que uno decide en su vida convertirse en un seguidor de Jesús, tiene que discernir todo lo que esto implica o lo que esto entraña. No solamente una decisión de fe momentánea, en donde yo creo en Él y le entrego mi corazón. También implica que yo pueda tener una claridad respecto a lo que esto va a traer a mi vida. Y la iglesia enfrentó diferentes momentos de disyuntivas, de pruebas, de decisiones. Y tenía que ver con el estilo de vida. ¿Qué significa para nuestra forma de vivir seguir a Jesús? Piensen en eso. Yo decido seguir a Cristo, pero eso tiene implicaciones para mi forma de vivir. Cualquier decisión que yo tome en la vida respecto a algún compromiso de vida implica una forma de vivir. En el tiempo del Nuevo Testamento había varias opciones. La iglesia podía permanecer dentro del cuadro estricto del judaísmo. Seguimos a Jesús, pero Jesús es el Mesías de Israel, así que no es difícil para algunos pensar que debemos seguir dentro del marco de forma de vivir del judaísmo. Observar la ley de Moisés y cumplir con todos los preceptos. Esta posición estuvo presente en la iglesia y recuerden que en los Hechos de los Apóstoles, en el primer concilio que tenemos registrado en Hechos, esa era la discusión. ¿Cuándo le pedimos a los convertidos a Cristo que respeten la ley de Moisés o no? Había otro sector dentro del judaísmo que si bien seguían los preceptos de la ley de Moisés, habían tenido una influencia importante de la cultura griega. Recuerden que en algunos siglos antes de Cristo, el pueblo de Israel tuvo una influencia muy fuerte de la cultura griega que se vio reflejada en la traducción de la Biblia hebrea al griego. Bueno, se trata de la versión de la Septuaginta. Dice una tradición que cuando el pueblo de Israel quiso traducir la Biblia hebrea al griego, porque había muchos judíos que hablaban griego y no hablaban hebreo o el arameo, juntaron a 70 ancianos y a cada uno le dijeron, la tarea es que traduzcas el texto hebreo al griego. Y estos 70 ancianos se fueron cada uno a su lugar. Después de un tiempo regresaron y todos coincidieron en la misma versión. Esa es una tradición. Por eso se llama la Septuaginta, la versión de los 70, que es la versión griega. Fíjense qué interesante, porque el pueblo hebreo se dio cuenta de que estando viviendo en una cultura griega, no podía cerrarse por completo a esa influencia, sino hacer presencia como pueblo de Dios en una cultura distinta. ¿Quién representa esta forma de pensar en el tiempo de Jesús? Regresemos al tiempo de Jesús. Aquí están los discípulos de Cristo y la pregunta es, ¿seguir a Jesús qué significa para mi forma de vivir?
¿Debo seguir viviendo como un fariseo? ¿Qué eran los fariseos? Observantes estrictos de la ley de Moisés. Incluso eran tan estrictos que habían creado todo lo que se llama una Torá oral, que era mandamientos y explicaciones sobre la ley escrita. La Torá escrita es lo que estaba en los pergaminos. Pero la Torá oral era lo que ellos explicaban, agregaban para vivir conforme a la ley. Por ejemplo, para no hacerles algo muy complicado, la ley dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día. Y entonces se preguntaban, a ver, rabino, si mi burro se cae en un hoyo, ¿lo puedo sacar? Y entonces el rabino decía, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º día dejas el burro ahí. No puedes trabajar, porque si lo sacas es trabajo. ¿Ven? La Torá oral era lo que le aumentaban para explicar. Así que había una posición muy estricta de la ley, pero los saduceos tenían más apertura a la influencia de los griegos. Así que en el tiempo de Jesús uno podía tener 2 opciones de forma de vivir. La de los fariseos, muy estricta, o la de los saduceos, más abierta a la cultura griega. Más adelante, cuando leemos la carta de Juan, encontramos que en el Evangelio y en sus cartas, Juan también responde a una forma de pensar que en el tiempo de la iglesia del primer siglo, que se llamaba gnosticismo. Así que vean, les pinto un cuadro en el que ustedes puedan ir viendo el dibujo de cómo ser cristiano en ese momento era, ¿cómo debo de vivir? ¿Como un judío estricto fariseo? ¿Como un judío más abierto, como un saduceo? ¿O debo de vivir como un gnóstico que busca el conocimiento y la salvación por medio del conocimiento? Y eso implicaba un impacto en su doctrina, un impacto en su teología, pero no un impacto en su forma de vivir. Todos tenemos, de una u otra manera, una forma de vida que hemos elegido. ¿Usted a cuál pertenece? Piénselo bien. Algunos, hoy lectores de la literatura de autoayuda y muy popular, han tomado como un ejemplo el estoicismo. Y el estoicismo implica una filosofía de vida. Y eso implica valores y comportamientos, el estoicismo. Otros siguen lo que Pablo conocía como el hedonismo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto me suena muy mexicano, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Algunos, el estoicismo es disciplina, hacer frente al dolor, salir adelante de las pruebas, autocontrol. Vean que es diferente. El hedonista es, aprovecha la vida, tú no te preocupes por el futuro, porque lo que importa es hoy. Y aquí estás tú como cristiano. Yo estoy siguiendo a Jesús. ¿Cómo impacta la cultura de ayer seguir a Cristo? ¿Y cómo impacta la cultura de hoy seguir a Cristo? Tenemos formas de vida alternativas. Dice, pero pastor, pues yo soy cristiano. Yo sigo a Jesús. Entonces, mi estilo de vida, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos llamarle a nuestra forma de vivir, nuestra ética, nuestra moral, en un contexto como el de ayer, donde hay muchas posibilidades de formas de vida? Algunos muchachos que ya van a la universidad o tienen amigos en el mundo secular, empiezan a conocer del yoga, de la meditación, de la alimentación saludable, del animalismo. Y hay muchas formas de vivir. Hay quienes incluso definen el animalismo como una forma de vida. Claro, pues la mascota es Padre, Hijo, Espíritu Santo, rintintín. O la salud se convierte en el todo de la vida, una vida saludable. O la economía. Vivimos
concentrados en las finanzas y en el dinero, o la apariencia física. Deseamos tener la mejor apariencia física, o la autoayuda, ¿no? Las personas que hacen todo por ser mejores personas y consumen literatura, talleres, con conferencias de autoayuda. Y aquí están los cristianos que siguen a Jesús en un entorno todavía más plural que el del Nuevo Testamento. Porque en aquel tiempo pues no era tan complicado definir que había o era usted un epicureísta o un neoplatónico por la influencia de Platón y de los griegos, o seguía el fariseísmo, o era un poco más abierto como saduceo, o caía en el gnosticismo. Pero aquí está el apóstol Pablo diciendo y siguiendo a Jesús. Los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan hechos, lo que ven. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Lo interesante hasta aquí es que para Jesús y para Pablo, aquí quiero llevarlos, es el mensaje de hoy, para Jesús y para Pablo, ser seguidor de Cristo implica, entraña, significa un estilo de vida. No solamente lo que yo creo. ¿Crees en Dios? Sí, amén. ¿Crees en Jesucristo? Sí, sí creo en Jesucristo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la salvación por la fe. Muy bien, mi doctrina está bien. Pero me pregunto, ¿cómo debo vivir en un mundo que me ofrece tantas alternativas? Y no solamente me las ofrece, a veces me presiona para que yo adopte en mi vida una forma de vivir. Vamos al texto bíblico. Interesante lo que Jesús nos dice hoy. Vamos a lo único que realmente importa. El reino del cielo, dijo Jesús, y recuerden que ya he dicho muchas veces en las meditaciones que es muy importante el que Jesús una y otra vez nos lleva al tema fundamental de su predicación, que fue el reino de los cielos. Dice el verso 44. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Verso 45. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Voy a darle la solución sencilla, práctica, respecto a nuestra forma de vivir. Es un tema muy complejo. Podríamos pasar mucho tiempo discutiendo alternativas, viendo pros, viendo contras. Pero se los voy a poner hoy sumamente simplificado. Para que usted cuando salga diga, ya entendí muy bien cómo debo vivir siguiendo el ejemplo de Jesús, las huellas de Jesús. Y vamos al tema del título de hoy, Jesús y lo que realmente importa. Cuando hablamos de lo que realmente importa, nos referimos a un campo de la vida en el que a veces no ponemos suficiente atención, que se llama nuestros valores. Todos tenemos una tabla de valores. La diferencia está en que en ocasiones esa tabla es diferente para unos que para otros. Incluso los valores pueden cambiar de acuerdo a nuestra etapa de vida, o nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra fe. Tenemos valores que dan la posibilidad de tomar decisiones. Pastor, ¿para qué sirven los valores? Sirven para tomar decisiones. Cuando yo sé qué es lo importante para mí, yo puedo decidir y digo sí, o puedo decidir y digo no. No me dejo guiar en un primer momento, aquí, en ese momento del mensaje, por principios o por reglas. Claro, mi vida puede ser guiada o dirigida por principios o por reglas. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Yo tengo 10 principios que van a regir mi comportamiento como buen judío.
Y si soy todavía del grupo de los fariseos, tendré más de 600 mandamientos para guiar mi vida. Fíjense, ellos cumplían con más de 600 mandamientos para guiar su vida. Muchísimas reglas, muchos mandamientos. Nos quedamos con los 10. Si ya vamos a Jesús, ¿dónde encontramos lo más claro de Jesús respecto a nuestra forma de vivir? Bueno, no les complico la vida. Podemos ir a Mateo 5, 6 y 7, que se llama el Sermón del Monte. Y empezamos con las bienaventuranzas y con los tesoros en la vida y con el adulterio y con la riqueza. Y encontramos cómo Jesús nos va dando una ruta, una guía de ruta para saber cómo vivir en nuestra vida. Se los pongo todavía más sencillo. Porque toda regla de comportamiento, todo mandamiento, toda forma de vida se fundamenta en algo. Ponemos la pieza maestra, ponemos la pieza fundamental, ponemos el cimiento, la piedra en la que construimos todo lo demás. Y esa piedra fundamental en la que construimos todo lo demás son nuestros valores. Lo más importante en mi vida como pastor, como varón, como padre de familia, como esposo, por encima de todas las cosas que yo debo de tener como deberes que cumplir en mi vida, me ayuda mucho tener claro cuál es el valor fundamental de mi vida. La roca que no se mueve, el cimiento en el que puedo construirlo todo. Muchachos, antes de que construyan en su vida algo, pregúntense, ¿cuál es la piedra fundamental? ¿Sobre qué debo de cimentar mi vida? ¿Dónde está lo que realmente importa? ¿Es importante que tengas una buena salud? Claro que sí. ¿Es importante que tengas una buena vida de ejercicio, de deporte? Es bueno, claro que sí. ¿Es bueno que comas bien? Por supuesto que sí. ¿Es bueno que tengas un buen promedio escolar y seas un estudiante de excelencia? Claro. Todo eso abona y le dedicamos el día y la noche a construir sobre vidas de buena educación, buen ejercicio, buena salud. Pero detrás de todo esto está algo aún más importante, que es nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Y les propongo uno. A ver, ¿cuál les gusta a ustedes? Voy a darles algunas opciones para que también ustedes participen y no se me queden dormidos. ¿Quién pondría como número 1 el valor del amor? Ama y haz lo que quieras. Eso decía San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Si tú pones en el centro de tu vida el amor, construye lo que quieras. Bueno, les propongo otro. ¿Qué les parece? La fe. ¿Quién diría, yo pongo en el centro de mi vida el valor de la fe? ¿El amor o la fe? Les va una tercera opción para que tengan algunas, ¿no? La esperanza. Mi valor fundamental es la esperanza. Veo el futuro con esperanza y construyo una vida sobre el valor de la esperanza. Bueno, les he dado las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y Pablo dice, le voy a dar una ayudadita. El mayor de ellos es el busquen todos los dones mejores, pero yo les doy un camino aún más excelente. Y el valor fundamental en el que yo construyo mi vida es el valor del amor. Así que diríamos, hermanos queridos, aún no llegó la solución, estamos en camino, así que no se diga, ya llegamos. No. Todo cuanto hagamos basados en el amor testifica que ahí hay un cristiano. ¿Me explica bien? Fariseo, saduceo, gnósticos, epicúreos, estoicos, neoplatónicos, hedonistas del mundo de hoy, o de la corriente oriental, o animalista, o del pensamiento positivo, o de la autoayuda. Tengo muchas opciones. Pongo en el centro
de mis valores, el amor. ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo que nos iba a platicar dos historias muy sencillitas, muy bonitas, para hacernos comprender qué es lo más importante. Y él dijo, hay un hombre, vamos a leer otra vez el pasaje, para que no nos olvidemos, pues son dos pasajes breves. Dice el verso 44, el reino del cielo es como un... No se preocupen, ahorita yo te los... El reino del cielo es como un... lo que realmente importa, lo más valioso, donde le ponemos la prioridad. Jesús dijo, miren, el reino del cielo es como un tesoro. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuántos le dicen al esposo tesoro? Ni uno. Bueno, ni una. ¿Cuántos le dicen a la esposa tesoro? Ni uno. No voy a preguntar cómo se dice porque podría ser algo sorprendente. Algunos le dice cielo, ¿no? Otro le dice peor es nada. Otro le dice cariño. Otro le dice ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? La ayuda idónea es la muchacha que hace la limpieza. Esa es la ayuda idónea. Yo ya lo descubrí. No voy a darles demasiados elementos porque quiero que sea sencillo. Hermanos, para Jesús, el valor más importante es el reino. El reino de los cielos es el tesoro que ha estado escondido. Vean lo que dice Jesús. Ahí ha estado siempre. Los judíos lo conocen, los fariseos lo conocen, los saduceos lo conocen, pero han buscado tantas cosas en su vida, construir edificios tan complicados, tan llenos de reglas, mandamientos, religiosidad, superficialidad. Han pensado tanto que han dejado de lado un tesoro que está ahí escondido y que es el reino de los cielos. Dice, es como un tesoro escondido en uno que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, ¿qué? Lo escondió nuevamente, por si alguien llega en uno y se lo voy a llevar, pero hizo algo en donde dio testimonio de que para él eso era muy importante, muy valioso, y dice, vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¿Ven ustedes? Lo más valioso, valió la pena para este hombre venderlo todo, porque él encontró un tesoro que no quería perder. El valor más importante es aquello por lo que estamos dispuestos a renunciar a todo. Y ahí es donde damos testimonio de qué tan importante es o no un valor para nosotros. Porque podríamos tener una hermosa escala de valores bien construida, con un buen valor hasta arriba, principal, pero no hacer nada en nuestra vida, tomar decisiones que sean congruentes con esos valores. Conocí a un joven que quiso salirse de una preparatoria, me dijo, pastor, me quiero salir de la prepa, ya no quiero ir. ¿Qué pasa? Que siempre en la época de adolescencia uno como que es rebelde, ¿no? Ya no quiero. Es que mire, pastor, me dijeron una cosa y no lo hacen. Lo acompañé a hablar con el director para que le explicara por qué quería salirse de la escuela. Y el director lo escuchó y le dijo a ese joven, es que aquí me dijeron una cosa y hacen otra. ¿Cuál es, hermanos queridos, la protesta de este joven? Que no hay congruencia entre los valores y la práctica. Porque los valores son importantes solamente en la medida en que se convierten en práctica de vida. Cuando yo puedo tomar decisiones en base a los valores. Les pongo un ejemplo. Si yo realmente amo, no haría esto. Y si yo realmente amo, haría esto.
El amor me permite saber qué no haría. Si yo realmente amo a mi esposa, no la puedo ofender. No puedo, porque la amo. Si yo realmente amo a mi esposo, lo respeto. La Biblia dice, y la esposa respete a su marido. Y la Biblia dice, y el marido ame a su esposa como así. Si yo realmente amo a mi esposa, entonces voy a mostrarle en la práctica, por el trato que le tengo, que realmente la amo. El valor está perfecto. El valor no tiene discusión. El valor es un buen valor, pero tiene que serme útil para que yo lo pueda tener como forma de vida. Si yo realmente me amo, no me meto el pie para andarme cayendo. ¿Conoce personas usted que se pasan la vida metiéndose el pie? Por el amor de Dios, tú mismo eres tu peor enemigo. Te la pasas metiéndote el pie, ya tiene trabajo, ya el joven consiguió un trabajo, gracias al Señor, llega tarde. Santa cachucha. Llega tarde. ¿Qué va a lograr? Que empiecen a quitarle dinero, que empiecen a ponerle sanciones, que empiecen a quitarle beneficios y que mañana, cuando tengan que decidir si lo recontratan o no, tenga un punto en su contra y va para afuera. ¿Por qué te pones el pie a ti mismo? No es cierto que en muchas ocasiones el peor enemigo es uno mismo, de sí mismo. Porque yo sé que me gusta comerme mis Trinky Wonder de vainilla, pero ya me echaron a perder la vida mis nutriólogas, porque ya me dijeron que tienen 4 sellos y como 800 componentes. Ya lo veo y lo abro, es así esponjosito, ¿no? Y siento aquí como que, pero ya me dieron la información. Si para mí es verdad que el valor de lo saludable es importante, ¿puedo decir no? ¿O puedo decir algo que realmente me es de beneficio? Sí. Los valores no son cosas tan abstractas, nos sirven para tomar decisiones sobre lo que es bueno. Ya dijimos, fíjense, déjenme darles 2 más, porque creo que son importantes en el contexto de la Escritura y en el contexto del reino de Dios. Dijimos las 3 virtudes teologales: amor, fe, esperanza. Fe, esperanza y amor. También, ¿se acuerdan del Éxodo? ¿Cuál fue el valor fundamental del pueblo de Dios en el Éxodo? Vas a estar en Egipto como esclavo, pero Dios te ha llamado a ser un pueblo libre. También la libertad. ¿Cuántas revoluciones se han hecho por la libertad? ¿Se acuerdan del lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad. Esos son los lemas de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Y cuando vemos esa pintura con la bandera francesa levantada de la República, es libertad, igualdad, fraternidad. Ahí hay un valor, el valor de la libertad. Si yo realmente tengo en mi vida el valor de la libertad, decido no a lo que me esclaviza, a lo que me oprime, a lo que me limita. Y digo sí a lo que me permite vivir en libertad. Ese es el valor, la libertad. Les pongo otro más, un valor muy importante para el contexto de nuestro país y nuestra revolución de 1910. ¿Voy bien? Ok. Gracias, mis expertos en historia. Justicia. ¿Saben que la primera revolución de este siglo en el mundo que luchó por la justicia fue la Revolución Mexicana? No solamente libertad, justicia. Justicia para el campesino, justicia para el que está oprimido en el campo, justicia para los que no tienen derechos, justicia. ¿Saben que la Constitución de nuestro país dice que cualquier persona que llega a México por el mero hecho de tocar la tierra de este país es libre? Es libre.
libertad, justicia. Muy bien. Déjenme compartirles entonces lo que hasta aquí hemos dicho. Cuando uno sigue a Jesús, tiene claro que ha entregado su vida a Cristo, Él es nuestro Salvador, pero que también esto significa una forma de vivir. La fe es un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene muchas opciones hoy, muchas presiones, muchas cosas atractivas que me pueden jalar hacia acá o me pueden jalar hacia allá. Pero Jesús dijo que hay algo muy valioso que alguien encuentra cuando lo sigue a Él. Y Él dijo, lo realmente importante, el valor más importante en la vida es el reino de Dios. Entonces yo pongo hasta arriba el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios caben valores que he mencionado. Dentro del reino está el amor, dentro del reino está la fe, dentro del reino está la esperanza, la libertad, la justicia, la compasión, el perdón, la misericordia. Hay una serie de valores dentro del gran sombrero que se llama reino de Dios, dice Jesús. Cuando tú encuentras ese valor en tu vida, ese tesoro mayúsculo que es el reino, vale la pena dejarlo todo por seguirlo a Él. Es un tesoro que vale la pena venderlo todo. Es un valor que puede incluso costarte el mayor de los sacrificios, pero vale la pena. Y hermanos, en la vida esto es una realidad. Siempre nos pone la vida en el desafío de hacer sacrificios por cosas valiosas. Siempre. Lamentablemente en la vida no hay nada que sea realmente valioso que no sea gratis, excepto la salvación. Y no es gratis porque alguien ya la pagó. Pero de ahí en fuera, todo lo que en la vida vale la pena implica un sacrificio. Como cuando usted quería comprarse su primer auto, ese era su sueño, mi primer carrito, y tenía que decidir, ¿me voy a pie o tomo el taxi, o tomo el pecero, o tomo el autobús? Tengo que decidir, ¿qué hago? ¿Me compro esto o no lo compro? Porque quiero juntar para mi carrito. Y uno empieza a tomar decisiones sacrificiales con un objetivo. Se quiere casar y empieza a ahorrar porque se quiere casar. Usted le dice, Señor, yo sí me quiero casar. La verdad, no me gusta ahorrar. Mándame una novia que tenga dote. Mándame un suegro que sea tan desesperado que me dé todo porque me lleve a su hija. Vas a pagar otro tipo de sacrificio si haces eso. Pero todo tiene un costo en la vida. Pero hay, hermanos amados, hay cosas por las que vale la pena dar la vida. Pablo dijo, por Cristo, yo estoy dispuesto ¿a qué? A darlo todo y aún mi propia vida. Porque en Cristo he encontrado el mayor tesoro, porque en Cristo ha venido el reino, Jesús encarna el reino, Jesús proclama el reino y Jesús nos involucra en su reino para que vivamos dentro de la soberanía, de la presencia maravillosa de Dios en nuestra vida. ¿Qué es el reino? Ahí donde Dios gobierna. Pero el gobierno de Dios es un gobierno extraordinariamente bello. Uno pasa la vida quejándose de los gobiernos. En el reino de Dios eso no va a ser necesario. Porque el reino de Dios es el mejor de los gobiernos, porque tiene el mejor de los gobernantes, que es el Señor. Tiene las mejores reglas que están en la palabra de Dios. Y tiene los mayores beneficios. Amor, gozo, paz, esperanza, bondad, justicia, libertad. Mis amados hermanos, ¿algo más en la vida necesitamos que estos valores que nos da el reino de Dios? No. Pero el mundo te hace pensar que te hace falta más dinero, más bienes, más posesiones, mayor belleza, mayor salud, mayor desarrollo, más seguidores, más likes. Y el Señor nos dice, aquí hay algo muy valioso.
que vale la pena dejarlo todo por comprarlo a Él, por tenerlo a Él. Y el segundo verso, 25. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas, ¿de qué? De primera calidad. La mejor. ¿Ven? Lo realmente importante, lo mejor. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. El reino es tan valioso porque cuando estamos en el reino de Dios, le encontramos a nuestra vida sentido, el Señor le da orden y le da dirección a nuestra vida. El reino significa que el Señor ha restaurado el orden en nuestra vida. No es solamente un lugar, no es incluso un lugar, no es un espacio físico, es donde el Señor reina, donde Él hace su voluntad. Por eso oramos en el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Qué es el reino? Hermanos, ¿con qué luchamos los cristianos? Con que se haga en nuestra vida la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque aún no hemos descubierto el gran valor del reino. Que vale la pena dejarlo todo por la perla de gran precio. Lo más valioso, lo más importante en tu vida es que hayas encontrado la perla de gran precio que es el reino de Dios. El reino de Dios es tan valioso porque no es como lo que ofrece el mundo, que son cosas perecibles. La salud perece, el dinero perece, la belleza perece, los bienes perecen. Lo único que permanece para siempre en dimensión de eternidad es el reino de los cielos. Lo demás es pasajero. El reino transforma nuestro ser desde lo interior. De su interior, dice Jesús, correrán ríos de agua viva. Eso es experimentar una verdadera nueva realidad de nuestra vida cuando Él hace un cambio de adentro hacia afuera y nos llena de alegría y de gozo por lo que hemos encontrado. Por eso cada culto, hermanos queridos, cada culto que la iglesia celebra debe ser una expresión del gozo que nos da el haber encontrado la perla de mayor precio. Una expresión de gozo, una expresión de alegría, una expresión de alabanza, porque hemos venido a decirle al Señor, Señor, gracias, gracias, porque no lo merecemos. Qué gran regalo nos has dado. El regalo de ser parte de tu reino. El reino es algo tan importante porque no es algo que le añadamos a la vida, no es un complemento, no es un adicional. Es aquello para lo cual la vida fue creada. Fuimos creados para vivir dentro de la soberanía de Dios y el reino de Dios. Por eso, quien encuentra el reino, encuentra su propósito, la razón por la cual fue creado, el sentido de su vida. Y por ello, nada se vive como pérdida, sino como el hallazgo más importante en la vida. Cuando somos jóvenes pensamos que seguir a Jesús es difícil porque implica dejar cosas que queremos hacer. Queremos disfrutar de la vida. Queremos tener bienes, placeres y deseos que a veces pensamos que están compitiendo con el reino. Y entonces vemos el reino, vemos la fe de Jesús, vemos seguir a Cristo como un fariseo, 600 mandamientos. Lo veo como un religioso, muchas cosas por hacer. Y entonces comenzamos a entender una actitud de rechazo cuando hay tantas reglas y tantas cosas que puedo disfrutar. Pero hoy entendimos
que Jesús nos dio una alternativa distinta. No es el fariseísmo con tantos mandamientos, no es los saduceos con la cultura griega y la influencia del pensamiento griego, no son los gnósticos, no son los epicúreos, no son los estoicos, es el reino de Dios que ha llegado. Y por lo que vale la pena dejarlo todo. Pero nadie deja nada si no gana algo. Y Jesús nos está diciendo, deja todo por nada. Jesús dice, deja todo por la perla de gran precio, por el tesoro. Así que hasta esta altura del mensaje yo les diría lo que les prometí al inicio, ya tenemos la pieza maestra, la piedra en la que podemos construir. Cuando tú tienes la pieza maestra ya bien definida y tu cimiento bien colocado, ya es muy sencillo construir. Lo que realmente importa es que quede bien establecido ese principio en tu vida, ese valor, y encima vas a acomodar todo lo demás. Claro, escúchame bien, para la palabra de Dios es importante tu éxito personal. Constrúyelo sobre el reino. Eso es lo importante. El Señor sabe que requieres dinero para vivir. No es que sea pecado que tengas dinero en tu vida, sino que lo pongas sobre el recurso fundamental del reino. El dinero que Dios nos da no es nuestro dinero. ¿A quién le pertenece? Al Señor, porque Él es el soberano. Entonces yo le pregunto, Señor, ¿qué puedo hacer con el dinero? Es un satisfactor, es algo que me satisface, que me da bienes. Y Jesús me dice, no pongas tu corazón en los tesoros, porque la orina y el hollín corrompen. El tesoro más importante es el reino, pero da fruto como buen mayordomo, a 10 por 1. Así que el dinero es un recurso para reproducirlo en el reino de Dios, teniendo como base el reino, no el dinero. El dinero es secundario sobre la base del reino de Dios. Todos nuestros recursos son recursos del reino. ¿Para qué estudiaste? Es un recurso del reino. ¿Para qué tu habilidad física? Es un recurso del reino. ¿Para qué Dios te dio habilidades y dones? Son recursos del reino. ¿Para qué Él te dio una familia? Es un recurso del reino. ¿Para qué Él nos dio una iglesia? Es un recurso del reino de Dios. Es bueno que te preocupes por tu seguridad financiera. En el reino aprendes a ser un buen administrador. Es bueno que en la vida busques tener cada día mejores experiencias. En el reino aprendes a disfrutar cada día en la gloria y en la presencia de Dios. Es bueno que desees en tu vida tener el disfrute y los placeres de la vida. Claro, pero en el reino aprendemos lo que es realmente una vida en plenitud. Cada uno de los valores los ponemos sobre la piedra fundamental que es el reino de Dios. La pregunta final de este mensaje es una pregunta inevitable. Hasta hoy, ¿cuál es el valor que está gobernando tu vida? ¿Qué valor gobierna tu vida? Todos tenemos en la vida un valor superior, a veces sin decirlo. A través de ese valor superior, organizamos nuestros afectos, nuestras decisiones, nuestros sacrificios alrededor de algo que consideramos superior. Jesús nos invita en este domingo a que examinemos nuestras decisiones, porque allí encontramos nuestros valores. ¿Cómo sé cuáles son mis valores? Pues revisando mis decisiones. No mi tabla de valores. Está preciosa, está bonita. La puedo poner en un cuadro, en un marco. Mis valores los veo cuando reviso mis decisiones. ¿Hay alguna perla que tal vez atesoras tanto? Y hermanos, ¿qué cosas tú y yo tenemos tan cerca de nuestro corazón que no queremos soltar?
Jesús nos invita a examinar nuestro corazón siendo muy honestos. Hay cosas que no queremos soltar y que sabemos que son tesoros que compiten con el reino de Dios a la hora de decidir, de establecer prioridades o de dar cauce a nuestros anhelos. Seguir a Cristo es encontrar el verdadero centro de nuestra vida. Por eso la invitación de Jesús no es que admiremos el reino, sino que nos rindamos a Él. Hoy podemos orar y tal vez quisieras unirte a mí en esta oración. Pudiésemos orar y clamarle al Señor diciéndole: Señor, reordena mis tesoros, reordena mis valores, que mi amor esté basado en tu reino, purifica mis valores y concédeme la alegría de tener a Cristo como el valor tesoro, el tesoro mayor, el valor supremo de mi vida. Porque cuando Jesús ocupa el lugar principal, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Él es la pieza fundamental. Si está en su lugar adecuado, todo lo demás se acomoda en el lugar correcto. Padre, qué privilegio tan grande, qué gran bendición el poder haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Hemos cantado hace un momento como iglesia: contigo quiero caminar. Permite que esa expresión de ese canto sea en nuestra vida una realidad. Queremos caminar contigo. Y hermanos amados, amados queridos, en esta hora, déjame guiarte en esta oración. Tal vez el Señor le ha hablado a alguno de ustedes. Sin duda, yo estoy convencido que tú y yo hemos tomado la mejor decisión en nuestra vida, que es seguir a Jesús. Y estoy seguro que en sus hogares, en sus vidas personales, ustedes reflejan como un testimonio verdadero de seguir a Jesús. Sin embargo, bien sabemos ustedes y yo que ninguno hemos terminado la carrera, ninguno hemos llegado a la meta, ninguno hemos sido glorificados en gloria con el Padre. Todos estamos atravesando aún un camino, algunos caminando como ciegos, trastabillando aquí, trastabillando allá, otros como tuertos, caminando con inseguridad, pero dando pasos un poco más firmes. Y algunos más, ya Dios nos ha dado la bendición de tener los ojos bien abiertos para ver el camino que vamos transitando. En esta ocasión, yo te invito a que tú revises tu corazón y observes si el tesoro del reino ha estado ocupando un lugar secundario en tu vida. Has puesto encima a tu familia, has puesto encima tu trabajo, has puesto por encima tu bienestar personal, has puesto como prioridad el sentirte a gusto contigo mismo, has puesto como tu prioridad número uno el disfrutar de la vida, otra vez la economía o la apariencia física. Todo en nuestra vida ocupa un lugar. Hoy hemos aprendido que el reino es lo que realmente importa. Cuando ponemos nuestra vida en lo que realmente importa, todo se construye de forma adecuada. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te adoramos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En Jesús oramos. Amén.
Vamos a